Pues bien, seguimos adelante con la investigación, seguimos adelante con el libro de Eclesiastés. En esta mañana nos corresponde a nosotros estudiar Eclesiastés, capítulo 5, versículos 8 y 9. La perspectiva del libro de Eclesiastés debe haber cambiado. Este es un libro que muchas personas obvian leer. Realmente este es un libro inspirado por Dios para que nos alimente, nos aliente y nos anime. Por más creativo que sea un hombre, en sus memorias no creo que escriba todas sus debilidades, todos sus desaciertos, todos sus desmanes. No he leído la primera biografía de un ser de esta tierra con estas características. Casi siempre la biografía de una persona es que inventó, que hizo de bueno, que ayuda le brindó al planeta, pero sus fracasos, muy poco. Y eso es lo que Salomón nos está enseñando. Una prédica. Damas y caballeros, la prédica sirve para que una persona o la persona que está escuchando al oír cambie su manera de pensar. Su hijo está escuchando. Los amigotes de su hijo están escuchando. Nosotros estamos escuchando, debemos cambiar de actitud. Pero la pregunta sería con respecto a qué? A los afanes en que vivimos debajo del sol, al exceso de trabajo debajo del sol, con respecto a la fatiga debajo del sol, con respecto a los sabios que nos creemos debajo del sol. Vimos también que árbol que nace torcido, también que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad, correr tras el viento es tarea penosa. Recordemos también que Salomón es un soliloquiano, está hablando solo. Que por más que le rodearon personas, mira, la reina dejaba vino, tenía una corte muy grande, tenía 1000 esposas, estaba haciendo una investigación solo. Pero también es un circunloquiano, está dando muchas vueltas para poder explicar que el fin del discurso es este: honra a Dios, cumple sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Pero muy seguramente quienes lo están escuchando con una sola palabra no podían entender. Él ya lo había hecho en los proverbios. Lo decía de una, sí, ya. Y como que no lo entendieron. Y por eso se extendió un poquito en este libro. Formuló preguntas, se basó en el método de observación, utilizó las herramientas básicas de la exégesis, la hermenéutica, la homilética, porque es una prédica. Y sabe perfectamente que en una prédica lo que más enseña son las ilustraciones. Y nos empieza a dar diversos casos ilustrativos. Ahora bien, ¿qué es una ilustración? Una ilustración es una anécdota o una historia que desarrolla, aclara, apoya una de las ideas presentadas en un sermón. Muchas veces me dicen, no sé qué dijo, pero la ilustración me gustó. Sobre todo cuando uno le habla a niños. A los niños les pasa. 2 horas ahí. ¿Y qué sucede? Le caló la ilustración. De aquí en adelante, o sea, desde el 5.8 hasta el 6.12, vamos a observar diversos casos ilustrativos. Veremos opresión, dinero, el saciarse, el no tener, pero veremos que las riquezas le quitan al hombre la paz y el sueño. Veremos las ocupaciones y los afanes de esta vida debajo del sol, gravosos y o fastidiosos, soportables o y llevaderos, y así empieza esta nueva sección de investigación. Recordemos que tenemos que estar muy pendientes de las preguntas, de cómo está manejando la investigación nuestro predicador. Entonces, vamos a orar y comenzamos leyendo 8 y 9 de Eclesiastés 5. Recordemos que yo lo leo en la Biblia de las Américas, las personas lo están leyendo en la Reina Valera 1960, la diferencia no varía, pero vamos a leerlo. Dice así: si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Con todo, es beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad.
Señor, gracias. Hoy te pedimos por este pan, por este alimento, por este banquete que tienes delante de nosotros, Señor, para que por favor alimente, aliente y anime a las personas que le están escuchando. Señor, gracias, porque es tu palabra, voz de Dios, nunca voz de hombre. Gracias te damos, mi buen Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si ves la opresión del pobre, dice Salomón, y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho. Algo para recordar. Salomón es rey en Jerusalén. Salomón es rey en Jerusalén. Es un rey sabio, pero entró en una época de necedad. Un hombre que lo tiene todo. Debemos recordar la petición de Salomón y el propósito de la misma. Allí en segundo libro de Crónicas 1:1, dice la Biblia que Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció en gran manera. Segundo de Crónicas 1:7 dice más abajito, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? A este tu pueblo tan grande. Mira el versículo 10. Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Lo más importante de esta petición de Salomón a Dios fue, has pedido para ti dos cosas. Primero, sabiduría. Segundo, ciencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Esa es la petición de Salomón a Dios. ¿Y qué nos dice aquí? Sencillo, que no te extrañe ver países donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Ahora bien, vamos a plantearlo de esta forma. ¿Esto será una realidad de Jerusalén en esa época o lo vio por ahí? Lo vio en otro pueblo, en otra nación, en otra ciudad. Porque realmente un hombre que pide sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo de Dios, Dios se la concede. ¿Cómo debe gobernar al pueblo de Dios? Ahora bien, es muy importante ser un muy buen mayordomo, un muy buen siervo. ¿Dónde radica el problema? El problema radica cuando el siervo se cree amo y señor de lo que no le pertenece. Ese es el problema. El problema radica cuando el esposo cree que es el dueño de la esposa, cuando el padre se cree dueño de los hijos y los esclaviza, cuando el siervo se cree más que el Señor. Ahí poseemos problemas. No te sorprendas, dice Salomón, si ves que un poderoso oprime a un pobre y si no se hace justicia en toda la tierra. Salomón, pregunta. ¿Cómo no te va a sorprender eso? ¿Cómo no te va a sorprender la injusticia? Pediste ciencia y sabiduría para impartir justicia y ahora enseñas que la injusticia pareciera normal. ¿Es normal la opresión al pobre? ¿Es normal que la injusticia y el derecho sufran violencia? Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Debes asombrarte de eso, Salomón. Debes sorprenderte, mi querido rey. Tú pediste ciencia y sabiduría para que estas palabras no sucedieran en Jerusalén. Pero al parecer la realidad es otra. Te estás enseñoreando de lo que no te pertenece. Es el pueblo de Dios, no es tu pueblo. No creas que Israel es tu siervo. Es el siervo de Jehová. Sin embargo, cabe resaltar
que Jehová, quien tiene un previo conocimiento de todo, lo advirtió mucho antes. Esto ya estaba advertido. Miremos por favor Deuteronomio 17:14. Deuteronomio 17:14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, pondré un rey sobre mí. Esto sucedió hace muchos años antes de Salomón. Como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Primero, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No pondrás no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Número uno, caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. Segundo, mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto lo dijo Moisés hace muchos años, antes de que siquiera Israel pensara en un rey. ¿Qué hizo Salomón? Exactamente todo lo que Dios había prohibido. Recordemos, es un rey sabio, un rey de un conocimiento sin igual, con una instrucción casi única. Un día, el padre suyo de él, como dicen por allí abajo, le amonesta a seguir por el camino que su padre tomó. En Primero de Reyes 2:1 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en esta tierra. Esfuérzate, sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David, un hombre que sufrió desde su nacimiento, le está dando este consejo a su hijo. ¿Por qué sufrió David? Bueno, por sus hermanos. Su padre como que lo medio despreciaba. Siendo un hombre humilde, perseguido, odiado por una autoridad máxima, sin embargo, Dios le coronó de honra y él le proclamó rey de Israel y le permitió un pacto eterno, conocer el templo, reunir los materiales para la construcción del mismo. Salomón, coronado de rey, y ojo con esto, un reino de paz. Porque mientras que David invertía en la guerra, Salomón no tenía en qué invertir en guerra. Así de simple. Un reino estable, todos a su alrededor, construye el templo, da el discurso más fuerte que se ha escuchado, el más hermoso. Miren, aquí tenemos dos personajes de Israel muy conocidos y queridos de siempre, guardando una historia, una relación de la administración eterna de Dios que se centra únicamente en Cristo Jesús, que es el verdadero y único Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que dice Salomón? Cuando veas que en una provincia hay opresión contra los pobres, que reina la injusticia y se violan los derechos de los pobres, no te sorprendas, porque un alto funcionario lo protege otro más alto y a ambos los protegen otros superiores. Suena incoherente lo que está diciendo. Bueno, más bien, suena incoherente quien lo está diciendo, pero es una realidad por quien lo vive. Es difícil creer que en una época donde reina un rey como Salomón pueda suceder esto. Tal vez en otra provincia, de pronto en otro distrito, muy seguramente en otro departamento. Eso se ve relacionado con un rey que quiere gobernar sabiamente. Un templo que quiere guardar la presencia de Jehová. Un pueblo que tiene que adorar. ¿No es así la iglesia de Cristo? Un rey que es rey sobre todos los reyes, un templo que somos la iglesia y un pueblo que tiene que adorar en espíritu y en verdad. Pero como hoy, al igual que ese día, es traficado el evangelio de Cristo. Como hoy, al igual que en esa época, es subastada la verdad de Dios. Porque a un alto oficial lo encubre otro más alto y otros más altos oficiales e encubren a estos otros dos. Corrupción en el gobierno, corrupción moral, damas y caballeros,
Tú que me estás escuchando en este momento, si la cabeza está mal, el cuerpo está mal, es la verdad de todas las cosas. Hoy la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Y Dios responde, ¿dónde está la justicia? La gente pregunta, ¿y dónde la honestidad? Muchos piensan que Dios está en silencio, permitiendo mucho dolor, infringiendo suplicio, aflicción, tormento, pero no se dan cuenta que el ser humano está actuando neciamente, jugando con un Dios serio y justo, y Dios sigue hablando y sigue contestando. Dios no quiere que ninguno perezca. Lo que Salomón está hablando es evangelio. El fruto de la tierra es para todos, dice más adelante. Hasta el rey está al servicio del campo. ¿Qué dicen hoy? No para todos, para unos pocos. No para todos, sino para los más vivos. No para todos, nunca para todos. Pues bien, Amós capítulo 5, versículo 12, nos amonesta, nos reprende, nos dice, allí en Amós capítulo 12, vamos a Amós, después de Joel está Amós, antes de Abdías, capítulo 5, versículo 12 dice, pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo, aceptáis soborno, rechazáis a los pobres en la puerta. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Israel destruyó el principio básico de justicia y esto ocasionó corrupción donde debería haber justicia. ¿Dónde está Dios? Miren, realmente donde está Dios debe haber justicia, nunca injusticia. ¿Hay justicia en tu vida? ¿Hay justicia en tu corazón? ¿Has nacido de nuevo? Debemos ser justos. Mas te digo, no es fácil, pero es lo más seguro. La Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Y qué nos enseña Dios? Allí en Santiago capítulo 2 versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Una persona que no muestra misericordia y compasión por los demás muestra que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios y como persona solo recibirá juicio estricto y total en el juicio eterno. ¿Qué tan justa es la iglesia de Cristo hoy? Y ojo, esto debe ser visto desde el interior, desde nuestro corazón. No podemos indagar otras congregaciones, no podemos pensar en otras personas. Esto es para los que estamos escuchando esto. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre y si no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él. Y la justicia se pierde en trámites y burocracia. ¿Estamos siendo instruidos? Así como en ese día, esto es para nosotros hoy. Aquel que escuchaba tenía que ser edificado. Este libro es más vivo, este libro es más aplicable hoy que nunca. Este libro es para la iglesia de Jesucristo. Al igual que el pueblo de Cristo no debe permitir prácticas mundanas y corrientes que se acostumbraron a realizar. Actos circenses, magia dentro del evangelio, obras de teatro, stand-up comedy. Y dicen que eso es religión. ¿Me explico? Una persona separada para el Señor debe mostrar al Señor. Quiero ser la Biblia que muchos puedan leer. Un pueblo separado, un pueblo diferente, un pueblo distinto. Dejémosle la payasada a los hermanos de allá. Dejémosle la payasada a ellos. Nosotros tenemos que ser opuestos a un mundo que va camino a su propia destrucción, a su propia ruina. Si ves que se oprimen a las personas de escasos recursos y que con violencia se quita el juicio y la justicia de un distrito, no te asombres, pues uno que es más alto que el alto está vigilando.
y hay quienes están muy por encima de ellos. Dios es veraz y hay un día para que cada uno rinda cuentas frente a Él. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para ese día? ¿Estás seguro cómo llegar al cielo? ¿Estás completamente seguro cómo llegar al cielo? Recordemos que Salomón le está apuntando al corazón. Lo que Salomón quiere con esta prédica es que las personas tomemos una decisión, opresor u oprimido, justo o injusto, sabio o necio. Muchas personas dicen hoy en día, es que esa persona antes no tenía nada y era bueno, pero ahora consiguió y se volvió malo. ¿Acaso eso es cierto? Salomón le está apuntando a que el corazón del hombre es malo y perverso, y el único quien en verdad lo conoce es Dios. Por eso inspiró a Salomón a escribir este libro. Eso es lo importante. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un justo juicio, no te asombres de tales cosas. No, nunca debe haber asombro por lo que vemos debajo del sol. Esa es la realidad del corazón del ser humano. Si Salomón tenía todas las herramientas para cambiar las cosas, ¿por qué no lo hizo? Por la maldad de su corazón, porque en ese momento tenía un corazón muy necio, separado de aquel que tiene la justicia. Y cuando una persona está separada del dador de la justicia, es injusta. Esto es general. Una persona pobre es injusta y cuando consigue dinero, sigue siendo injusta. Si un corazón no se rinde al evangelio, seguirá siendo injusta. Una cosa nada tiene que ver con la otra. Recordemos que para el año 1999, en las votaciones para concejal, a un hombre se le ocurrió la grandiosa idea de poner en la lista a un lustrabotas. Este hombre cuenta la historia que con 80,000 pesos hizo su campaña, que él ni siquiera pensaba que iba a alcanzar una curul de concejal, pero dice que ese domingo lo llamaron y le dijeron, doctor, bienvenido. Cuando se enteró, dijo que la vida le había cambiado, que su dinero sería el dinero de sus vecinos, que la gente no tenía por qué aguantar hambre y que las cosas debían ser diferentes. Al cabo de unos años, este hombre no pudo cumplir con esto y este hombre terminó peor que como estaba. Antes ganaba 200,000 pesos al mes, ahora ganaba 9 millones, pero no fue suficiente. ¿Por qué? No por el dinero, no por la oportunidad, por el corazón. El amigo del Diana Turbay, un barrio aquí en Bogotá, Colombia, tuvo que volver atrás debido a un corazón lleno de vicios. Pensó que con el dinero podía cambiar cosas, pero no pudo, porque ningún ser humano podrá cambiar las verdaderas intenciones del corazón. Las cosas no cambian si eres pobre o rico, si tienes o no tienes. Las cosas solo cambian cuando entendemos que solo Dios es quien doblega un corazón orgulloso y ególatra. A eso le está apuntando Salomón. Vemos el ejemplo de una persona humilde y sin dinero que lo alcanzó y no le alcanzó. Porque lo que consiguió fue encontrarse con un corazón rebelde a las cosas de Dios. Y no es el único caso. Hay millones de casos en el mundo. En mi sabiduría, dice la gente, estoy bien. Pero las drogas te están matando, pero estoy bien. En mi intelecto estoy progresando, pero estás metido en vicios. La mentira, el orgullo te tiene atado, pero voy bien. Y la gente responde, mira cómo lo responde, me encanta cómo lo responde. Es que yo lo controlo. Creen en verdad que controlan. Es más, necesitan creerlo. Les parece que están bien consumir drogas con los amigos, reír, desconectar de vez en cuando su vida entre la tragedia temporal, entre el relajarse, el impresionar a una sociedad, el rebelarse contra lo prohibido, contra la autoridad, imitar ídolos, seguir modas, atreverse a hacer cosas que de otra forma no harían. Estas personas no son conscientes de sufrir una adicción ni de tener dificultades para dejarla, ni de todos los problemas asociados a la misma. A esto le está apuntando Salomón, al corazón. Todos tienen derechos, pero ¿y deberes?
Un hijo tiene el deber de obedecer a su padre, pero el padre no tiene derecho de suplir las necesidades del hijo. Siempre buscamos a quien oprimir. La opresión no es lo que Dios quiere. Mira lo que dice Isaías 54:14 y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Isaías 54:14. La justicia te hará fuerte y no volverás a sentir miedo. Pero como siempre salen excusas y dicen lo hago por tu bien. Así el padre, así el esposo, así el político, así todos. ¡Qué contradicción! Pero esa es la enseñanza. Debemos aprender de las contradicciones. La vida humana, Salomón, David, Pablo, la historia humana, guerras, hambrunas, pandemias, son los libros en los cuales adquirimos sabiduría. Dios nos está enseñando por medio de lo que hace y lo que dice. Si no queremos aprender, caeremos en los mismos errores y fracasos, y casi siempre el culpable o los culpables son los demás. Dijo Salomón allí en Proverbios 13, mire, cortico, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Mas se pierde por falta de juicio. En los campos de los pobres hay comida de sobra. Donde hay maldad, de todo se pierde. Imaginemos eso por un momento. Tremendo. Salomón hace un marcado contraste entre el hombre pobre pero trabajador, que será recompensado con una provisión por sus esfuerzos, y el rico cuyos esfuerzos son llevados a la ruina por sus acciones injustas. Recordemos, todo lleva al corazón. ¿Por qué se comporta mal un niño? Porque tiene un corazón pecaminoso. Somos injustos por naturaleza. Solo al acercarnos a Dios, eso es lo único que nos permite ver nuestra pecaminosidad. Proverbios 30:14 dice, gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Estamos tomando decisiones? ¿Necio o sabio? ¿Justo o injusto? ¿Cómo termina Salomón el final de sus días? ¿Hombre sabio? ¿Hombre necio? ¿Quieres ver cómo terminó? Mira Primero de Reyes 11:4. Vamos a Primero de Reyes 11:4. Primero de Reyes 11:4 dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Y más adelante dice en 11:9, Primero de Reyes 11:9, y el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Se alejó del Señor, del Dios quien le dio sabiduría, del dador de la inteligencia. Abandonó al Señor y empezó a adorar a otros dioses, y al final de sus días, me gusta como lo dice la escritura, Salomón había muerto y su sucesor, quien debía escuchar este sermón, quien debía haber entendido esta investigación, escucha lo que dijo, escucha, lo que tuvo que escuchar cuando fue rey, su sucesor, Roboancito, Primero de Reyes 12:4. Tu padre, o sea Salomón, hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Qué fue lo que hizo Salomón para que Jeroboam dijera esto? Salomón asignó a un oficial como cabeza de cada distrito. Todos eran responsables ante un solo hombre, Azarías. Los 12 oficiales estaban encargados de abastecer la casa del rey. Cada distrito debía dar alimentos durante un mes del año. A su vez, los oficiales imponían sobre los agricultores y sobre los pastores la tarea de proporcionar estos alimentos.
lo que realmente resultaba ser una tarea muy pesada. El abastecimiento necesario para mantener por un día la corte de Salomón era así: 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, además ciervos, gacelas, corzos, aves gordas. Los gobernadores hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y las bestias de cargar al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y esto era solamente una parte de los impuestos. Todas estas cargas daban cumplimiento a las palabras del profeta Samuel, el que muchos años antes había advertido a Israel en cuanto a lo que sucedería si escogían a un rey para gobernar sobre ellos. Nos ha sucedido que damos un consejo y luego alguien o algo nos redarguye. ¿Qué eso que acabamos de decir debemos utilizarlo para nosotros mismos? Eso que yo acabo de decir tiene que servirme es para mí. Por eso es muy importante, como ya lo vimos, tener la boca bien cerrada y los oídos bien abiertos. Por eso en el versículo 9 dice, con todo es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Difícil. Lo que está diciendo aquí Salomón es difícil. O sea, hay injusticia, pero con todo es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Primero habla de corrupción, de la perversidad del corazón, de que la opresión es una cosa muy dura, que la humillación es lo peor que le puede pasar al ser humano, que los tiranos son malos, feos y gordos, que quien domina es un opresor. Y ahora nos dice, esto lo hacemos por el bien del país. Nosotros los gobernantes estamos para servir a los campesinos. ¿Ven por qué hay gente que no le gusta leer este libro? No, lo mejor es decir, ven, debemos estudiarlo en su pleno contexto. Lo que en Salomón enseña es, a pesar de la corrupción, a pesar de la burocracia, es mejor tener un gobierno organizado que tener anarquía. Ese desorden, esa confusión por ausencia de autoridad. Tal parece que algunos compraban la tierra para invertir, pero la dejaban sin cultivar. Y si el rey estaba comprometido con la labranza del campo, el pueblo se tendría que ver beneficiado. Miren, esto no resuelve por completo el problema de corrupción, pero es más probable que un número mayor se beneficie. Al parecer, el rico con su dinero podrá tener más beneficios, pero a pesar de su riqueza. El amor al dinero produce insatisfacción, produce frustración. Nadie puede ser feliz viviendo para las riquezas. Hay que interpretar este texto como queriendo decir que lo mejor para evitar los abusos es que el rey mismo y no sus servidores, culpables de opresión, culpable de presiones, sea el que se ocupe del cultivo del campo, nunca perdiendo de vista quién realmente es el dueño, el amo y señor de todo. Además, es un mandato bíblico de trabajar, allí en Génesis 2:15. Este rey tal vez demuestra su liderato al apoyar el trabajo del pueblo y asegurar los beneficios para todos. Dios une la cabeza y los pies. Porque mientras el campesino está protegido por el rey como ejecutor de las leyes, el rey mismo depende del campesino. Es un círculo. Es chévere. Como la riqueza de la nación es el fruto del trabajador, pues el rey protege a quien le da ese fruto. Recordemos algo, damas y caballeros. Esto es una tremenda, tremenda enseñanza para nosotros el día de hoy. Eclesiastés no está llamando a la anarquía. Eclesiastés no está diciendo, miren, lo mejor que le puede pasar es un desorden, una confusión por causa de una autoridad o de no haber autoridad. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, pilas, porque lo realmente importante es que en este mundo gobierna únicamente Dios. Y Él está llevando a cabo su único plan.
¿Estás dentro de la voluntad de Dios? ¿Estás metido en el ojo del huracán de la voluntad de Dios? Si eso es así, vamos bien. Por eso, en los versículos 10 y 11 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlo con sus ojos? Empezamos con las preguntas. Tremendo. Vamos a ver esa pregunta que está planteando Salomón aquí en el versículo 11. Mira lo que dice. ¿De qué sirven las riquezas? Empieza con las preguntas, pero esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, porque lo que tú quieres, Señor, es que tanto el rey, el presidente, el gobernante, como el campesino, el trabajador, dependan únicamente de ti. A eso le apunta, Señor. A que cambiemos nuestra manera de pensar, a que cambiemos nuestro corazón. Señor, perdónanos, porque nuestro corazón es malo y rebelde, porque nuestro corazón solo se inclina al mal. Por eso en esta mañana, Señor, te queremos pedir, ayúdanos, guíanos y cuídanos. Gracias te damos, mi buen Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.